Las Fuerzas Armadas israelíes continúan con su ofensiva aérea, terrestre y naval en la Franja de Gaza, con el objetivo de destruir los túneles subterráneos y los cuarteles generales más secretos de la organización terrorista Hamás. En esta operación, las fuerzas terrestres del ejército israelí colaboran estrechamente con el CINET, la Agencia de Inteligencia Interior de Israel, para descubrir y eliminar los túneles subterráneos más secretos en Gaza. Actualmente, las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, están llevando a cabo sorpresa para descubrir las líneas de túneles más largas y profundas jamás encontradas en Gaza. En esta labor, participan las fuerzas más especializadas del ejército israelí. El portavoz de las FDI, Daniel Hager, compartió evaluaciones sorprendentes sobre las líneas de túneles más extensas en Gaza después de operaciones críticas de las fuerzas especiales. La Brigada 401 de las FDI fue la unidad que desencadenó la ofensiva, llevando a cabo operaciones de asalto contra las líneas de túneles de Hamás en Gaza. Hoy, unidades de las FDI, incluyendo la 401ª Brigada, la 188 Brigada y la 500ª Brigada, continúan operando en el norte de la Franja de Gaza. Durante estas operaciones, los soldados fueron testigos del uso generalizado de zonas civiles con fines terroristas y descubrieron un gran número de armas en escuelas, universidades y residencias, entre otros lugares. Un ejemplo notable fue una zona donde Hamás había almacenado grandes cantidades de explosivos y artefactos incendiarios. Los terroristas de Hamás atacaron a los soldados israelíes durante estas operaciones ofensivas, siendo blanco de disparos de RPG y armas ligeras desde la dirección del Hospital de Jerusalén. Esto resultó en un intercambio de disparos, y los terroristas salieron de los edificios adyacentes al hospital, escondiéndose entre los civiles. Además, los terroristas de Hamás participaron en un intento de ataque contra las tropas de las FDI desde la entrada del hospital antes de regresar y esconderse dentro del mismo. Mientras continuaban los ataques de represalia de la organización terrorista, las tropas terrestres de las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF, ingresaron a la casa de un alto rango de Hamás en Beit Anu. En una habitación de la casa, se encontró un considerable arsenal de armas. Como parte de una operación adicional en la zona, se descubrieron equipos de inteligencia y armas que pertenecían a la organización terrorista Hamás en la entrada de un túnel. En el marco de una espectacular operación de ataque e incursión en la zona, las FDI eliminaron a Hauba Asher, jefe de la Orden de Misiles Antitanque de la Brigada Khan Younes de la organización terrorista Hamás. También fue detenido Mohamed Kamam Isdabas, antiguo jefe de la inteligencia militar de Hamás. Además, se detuvo a Tassin Musliman de la denominada Compañía Auxiliar de Combate de las Fuerzas Especiales de la organización terrorista Hamás en Beit Laya, y Jihad Ayem, denominada Oficial de Investigación de Inteligencia del grupo terrorista Hamás en Zaitún, junto con Mounir HB, jefe de Relaciones Públicas de la Brigada Terrorista de Rafah. Tras estas acciones críticas, las fuerzas de las FDI se incautaron de una gran cantidad de armas y material militar de Hamás durante las redadas en Shat. Sin embargo, la actividad más destacada del día, según el portavoz de las FDI, Daniel Hager, fue el descubrimiento de la entrada más profunda y más larga de la red de túneles de Hamás en el interior de Gaza. El contraalmirante Daniel Hager, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, se adentró en el campo de batalla para mostrar a periodistas internacionales y al público la preocupante realidad de los hospitales infestados de terroristas y los túneles subterráneos utilizados por grupos terroristas en Gaza. Acompañado por periodistas, Hager se reunió con soldados en las afueras del hospital de Rantisi. Después de esta reunión, Hager descubrió el centro de mando subterráneo de Hamás bajo el hospital Rantisi. En este lugar, se encontraron no solo chalecos suicidas, granadas propulsadas por cohetes y diversas armas, sino también el centro de mando subterráneo de Hamás, donde mantenían a israelíes como rehenes bajo las tablas del suelo. Se descubrió una abertura de túnel que conducía a 30 metros bajo tierra,
y se publicaron imágenes sorprendentes en redes sociales, mostrando al portavoz de la CFDI ingresando y saliendo del túnel en el sótano del hospital Antisi, donde los terroristas de Hamás tenían retenidos a los rehenes israelíes. Al parecer, el contraalmirante Daniel Hager encontró la puerta secreta que sirve como entrada a los túneles más extensos de Hamás, conectados al cuartel general de la organización terrorista. Las fuerzas israelíes habrían destruido este pasadizo secreto a los túneles más largos de Gaza como resultado. A raíz de este descubrimiento, es probable que Hamás piense dos veces antes de utilizar espacios públicos en Gaza como plataforma para sus actividades terroristas. Actualmente, las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, continúan llevando a cabo operaciones para descubrir y destruir las redes de túneles utilizadas por Hamás en toda la franja de Gaza. Paralelamente, otra amenaza persistente es Hezbollah, que, al igual que Hamás, emplea túneles para llevar a cabo atentados terroristas contra Israel. Las líneas de túneles de esta organización se extienden desde el sur del Líbano hasta los asentamientos del norte de Israel. No obstante, las IED permanecen vigilantes frente a los intentos de Hezbollah de utilizar estos túneles para intensificar los ataques terroristas contra el norte de Israel, reforzando sus medidas con suministros y equipos militares adicionales. En el último día, las IED neutralizaron 5 células terroristas y se mantienen en alerta máxima. Además de los ataques en curso en la frontera norte de Israel, aviones de combate de la CFDI llevaron a cabo ataques contra varias instalaciones militares de Hezbollah en el Líbano. Estos objetivos incluyen infraestructuras terroristas, almacenes de armas y un centro de mando operativo. Las acciones de la CFDI representan su compromiso continuo de hacer frente a las amenazas provenientes de túneles terroristas y otros elementos que riesgos para la seguridad de Israel. Suscríbete ahora a nuestro canal para estar al tanto de los acontecimientos más relevantes, análisis profundos y la información que realmente importa. No te pierdas ninguna actualización, suscríbete y activa la campana de notificaciones hoy mismo.